Hola, ¿qué tal chicos? Buenos días. Hoy vamos a ver ya las herramientas de trabajo que estamos viendo. Hoy vamos a ver la herramienta Lazo. Y la herramienta Lazo viene tres apartados ahí. La herramienta Lazo normal. Vamos a ver también la vertiente herramienta Lazo poligonal y herramienta Lazo magnético. Así como la herramienta de selección de máscara de texto. Recuerden que estamos viendo las herramientas de selección y borrado de imágenes. Entonces, todavía no terminamos de ver esa parte o esa sección de las herramientas de selección. Una de ellas pues viene siendo la herramienta Lazo. Esta herramienta es una herramienta muy versátil entre las herramientas de selección básicas. Nosotros podemos utilizarla manteniendo pulsado el botón del mouse, en este caso el clic izquierdo. Se puede también utilizar el lazo para seleccionar el borde de un objeto de forma irregular. Al soltar el botón del ratón, el área queda seleccionada. Es necesario crear una forma cerrada finalizando la selección en el mismo punto en que se empezó. En caso contrario, Photoshop completa la selección añadiendo una línea recta entre el punto inicial y el punto final de la selección. Esta herramienta se utiliza para hacer selecciones a pulso. Obviamente si tenemos un buen pulso pues sí va a ser una selección correcta, pero si no tenemos un pulso magnífico y somos de esos que no se nos da ahí el dibujo y pues nos llega a temblar un poquillo ahí la mano, pues no tendríamos complicaciones al utilizar esta herramienta cuando quisiéramos seleccionar un objeto sin crear imperfecciones. Entonces hay que tener cuidado ahí. Sí es muy versátil para seleccionar, pero obviamente tiene su lado de un poco de paciencia y práctica para poder ya manejar bien esta herramienta, ¿vale? Esa es una vertiente de la herramienta Lazo, pero también vamos a tener la herramienta Lazo poligonal que viene en el mismo apartado en Photoshop, y con esta herramienta solo basta con hacer clic en distintos puntos de la imagen y Photoshop se ocupa de conectar los puntos entre sí. Para finalizar la selección se hace clic en el punto en el que se comenzó la selección o doble clic en cualquier lugar de la imagen para crear una línea recta entre el punto donde se hizo doble clic y el punto inicial de donde se empezó la selección. Esta, es igual un poco más fácil de utilizar y obviamente para selecciones complejas, ya que a través de esta vertiente de la herramienta Lazo poligonal va generando puntos y nosotros vamos a poder decidir mejor la selección generando esos puntos que va generando al borde de la imagen, ¿sale? Es un poco más se podría decir que más fácil de utilizar que la herramienta Lazo normal, ya que hace selecciones un poco más perfectas. Y también viene esa opción ahí en la herramienta de Lazo. De ahí tenemos la herramienta Lazo magnético. Esta herramienta puede ahorrarnos mucho tiempo, ya que permite seleccionar el borde de un objeto sin tener que ser excesivamente precisos, ¿sale? En su barra de opciones nosotros podemos establecer los ajustes para la herramienta, como puede ser la calidad, el suavizado, la anchura que debe de tener esa selección, el contraste del borde, ¿vale? La lineatura, todos esos parámetros, además de si nosotros vamos a elegir una selección, restar o añadir una selección o combinar esa selección. Por eso vienen estos 4 botones. El contraste del borde es el más importante de la barra, ya que determina cuánto contraste debe haber entre el objeto y el fondo para que Photoshop seleccione el objeto. Si el objeto que nosotros intentamos seleccionar tiene bordes bien definidos, tendremos que utilizar un ajuste y ser muy precisos al arrastrar, ¿vale? Esa es otra vertiente de la herramienta Lazo. Y tenemos la herramienta o las herramientas de selección de texto, que estas son herramientas de selección de máscara de texto que se puede emplear la herramienta texto en Photoshop para crear una selección
eligiendo la herramienta máscara de texto, en este caso ya sea máscara de texto vertical o máscara de texto horizontal, que vienen ahí abajo en la paleta de herramientas. En el caso de la versión de CS venía junto con el apartado de herramientas de texto normal. Ahora en la versión de Photoshop CC viene por separado esas dos opciones de máscara de texto horizontal y máscara de texto vertical, vienen por separado, vienen más abajo en la paleta de herramientas. Cuando se utiliza esta herramienta, nosotros o Photoshop muestra una vista previa de la selección con una capa roja superpuesta sobre la imagen mientras se edita el texto, y produce una selección al pulsar ya sea en la palomita o dándole enter para que ya nos aparezca esa selección del texto que hayamos escrito, ¿vale? O también al cambiar una herramienta. Nos va a hacer más que nada la selección de esa máscara de texto, del texto que nosotros hayamos escrito, ¿vale? Pues vamos a verlo ya con un ejemplo para que vean cómo se utiliza. Para eso yo voy a abrir Photoshop y voy a abrir una imagen. En el caso de la práctica que voy a realizar, voy a utilizar una imagen en blanco y negro a la cual yo voy a darle color. Por ejemplo, esta imagen. ¿Vale? La voy a desbloquear. Ahorita, si se fijan, ya está en RGB, ya la puedo empezar a pintar. Hay que tener en cuenta también acá desde el título, cuando está en escala de grises, aunque le den color no lo va a pintar. Ahorita ya tiene el modo RGB, pero si no tuviera el modo RGB se tendrían que ir a imagen, modo y poner o habilitar el color RGB, ¿vale? Porque cuando está en escala de grises, aunque pinten, no los va a colorear. Entonces acá lo que vamos a hacer es seleccionar cada objeto de esta imagen para darle un color específico. Entonces acá nosotros tenemos esas herramientas de selección que vienen acá. Está la herramienta lazo y la herramienta lazo poligonal y la herramienta lazo magnético que les comenté hace un momento. Por ejemplo, si nosotros seleccionamos la herramienta lazo y queremos empezar a hacer una selección, por ejemplo, ahí esta herramienta lo que me va a hacer es una herramienta que me hace la selección pero a pulso, o sea yo tengo que ir generando esa línea de selección con el clic del mouse izquierdo pulsado sin soltar. Al terminar de llegar a esa parte donde yo empecé en el punto inicial, ahí ya me hace la selección, pero si se fijan pues no es una selección que yo quisiera, que es una selección perfecta, ¿no? A lo mejor en algún momento dado sí nos puede llegar a ser útil cuando sean objetos que no necesitan de tanta precisión, pero en este momento pues no me serviría esa herramienta porque la selección no sería perfecta, ¿sale? Entonces acá yo por ejemplo le voy a dar control D para deseleccionar. Nada más les mostré para que vieran que esa es la utilización de esta herramienta, pero no nos sirve para cuestiones de cuando vayamos a querer hacer una selección pues más profesional o más exacta. Entonces para eso tanto podemos utilizar la herramienta lazo poligonal. Esta por ejemplo funciona así, generando puntos, ¿vale? Y a lo mejor va a ser un poco más exacto, ¿vale? Pero si se fija pues también como tal esto me serviría para objetos que fueran un poco más geométricos. Con esto yo puedo ir generando puntos y a través de ellos hacer la selección, ¿vale? Y ahorita lo voy a hacer rápido, pero obviamente ya con tiempo pues ustedes tendrían que hacer una selección mucho mejor.
Digo, ahorita les estoy mostrando cómo funciona cada herramienta. Si se fijaron, pues es un poco más, nos da la oportunidad de hacer una selección un poco mejor, ¿sale? En comparación con la herramienta de lazo normal. Esa es otra vertiente, ¿sale? Que ya que podemos ir seleccionando. Por ejemplo, esta parte a lo mejor nos serviría para, le voy a dar otra vez control D, para selecciones que tengan una forma rectangular, como por ejemplo esta, que es un objeto que pues realmente no tiene mucha complejidad. ¿Vale? Por ejemplo, y ahí ya hizo la selección, sale. En este caso, por ejemplo, ya que seleccionamos ese objeto, yo lo que quiero es pues pintarlo, ¿no? En este caso, por ejemplo, si yo quisiera añadir una selección, ven que tenemos estos botones. El primer botón es de selección nueva, o sea, hacer una selección nueva, y acá añadir una selección a la selección, a lo que ya está seleccionado. Si yo le quiero añadir selección, habilito esa parte, y por ejemplo acá voy a aumentar el zoom, y acá me falló un poquito, entonces yo voy a hacer voy a añadir esa selección. Puedo dar clic acá y ahí ya me añade esa selección, al igual que acá. Por ejemplo, agarro esta parte, me voy hacia acá y acá perfecciono esta selección, aunque me vaya hacia dentro no importa, y ahí ya me añade la selección, ¿sale? Por si es que me llegué a equivocar, puedo añadir la selección. Acá por ejemplo, aquí me estoy saliendo, ¿no? Acá al contrario tengo que restar la selección. Bueno, acá tengo que añadir igual esta selección que está acá, este pequeño recuadro, y voy a añadir esa selección, ¿vale? Ahí ya me la añadió. Ahora, pero yo quiero restar esta parte, ¿sale? Entonces también viene esta parte que es de restar selección restar de la selección. Entonces esto va a ser el diferente. Por ejemplo, yo quiero restar esta parte, y ahí ya me hizo la resta de esa selección. Entonces también podemos utilizar esos 4 botones para mejorar nuestra selección. Por ejemplo, acá también me faltó, entonces acá yo voy a añadir la selección de esta parte. Es como si fuera una selección nueva, pero la añade a la selección que ya tenemos activa, ¿vale? Y ahí ya mejora. Entonces ahorita la práctica que vamos a hacer es que vamos a rellenar o vamos a darle color a esta imagen. Para eso, ya teniendo esa selección, voy a presionar control más U para generar una capa y darle color a esa parte, ¿vale? Entonces acá yo le voy a dar un color. Vamos a darle un color ahí. Un color de café más o menos. Ahí, por ejemplo, ahí ya, ¿vale? Entonces ahí ya, de hecho, control D. Ahora esta capa la puedo duplicar, ¿vale? Y dándole color a esa parte que ya seleccioné. Ahora, entonces acá vamos a empezar a utilizar la herramienta lazo magnético, y esta es diferente.
sea, por ejemplo, vamos a dar clic y si se fijan, a la hora que movemos el mouse va generando esa selección y unos puntos, pero también nosotros podemos decidir en qué punto nosotros podemos generar o dar clic para generar ese punto para que haga la selección un poco más perfecta. Ahí, por ejemplo, y si se fijan, cada vez que voy pasando el mouse va generando una selección un poquito más detallada, pero también puedo dar clic y volver a empezar con la selección. Me voy a ir un poco rápido. Ahí doy clic, me voy. Y acá, por ejemplo, si quisiéramos, le damos a oprimir para volver a empezar. Y otra vez me voy. Sigo, me voy un poco más rápido. Dale. Sigo. Y aquí doy clic. Me sigo o doy suprimir por si es que no me quedó bien la selección. De ahí me voy. Llegando a los puntos podemos dar clic para que vuelva a empezar la selección, donde llegamos a tener una esquina, por ejemplo, y volvamos a empezar. Ahí, por ejemplo, vuelve a, y ahí nos empezamos desde ahí, y ahí se va, por ejemplo, y llegamos al punto donde ya, si se fijaron, es una selección más un poquito más detallada y mejor. Todavía lo podemos corregir, ¿no? Donde nosotros sientamos que nos está faltando o nos estamos pasando la selección, pues podemos corregir con añadir o restar selección también, ¿vale? Por ejemplo, acá podemos añadir la selección con la herramienta lazo poligonal, y acá hacer esa selección, ¿vale? Y ya quedaría un poco mejor. Digo, ahorita por el tiempo pues no vamos a dejarla como tal bien hecha, pero ustedes pues sí tendrían que realizarla un poquito mejor. Acá, por ejemplo, igual a lo mejor podría añadir esta selección, ¿vale? Y ya quedaría un poquito mejor. Control más U, perdón. Y acá vamos a pintar a esta, le damos colorear, y acá nosotros decidimos pues qué color le vamos a dar a ese tazón, ¿no? Por ejemplo, lo podemos dejar ahí. Le damos en OK. Control D. Y ahí ya le daríamos color a esos objetos, ¿sale? Ahora, digo, esa es otra forma de utilizar la herramienta lazo magnético, lazo poligonal y lazo, ¿sale? Ustedes van a seguir con las demás partes, por ejemplo, el fondo o este tapete que también le podemos dar color. Vamos, por ejemplo, vamos a pintar esta parte igual con el lazo magnético hacia acá, así de rápido.
Se fijan, va generando eso. Donde lleguemos a un punto podemos dar clic para que podemos dar suprimir por si es que no nos gustó la selección. Bueno, ahí vamos a empezar otra vez desde acá. Si se fijan, pues tenemos una parte del... Le vamos a añadir la selección. Casi la misma selección, nada más que ahora va a ser al revés. Digo, yo me voy a ir rápido por el tiempo, pero ustedes lo van a hacer con más calma y obviamente pues debe de quedar mejor. Ahorita ahí sí queda un poco mal. Le llegamos a corregir con añadir selección. ¿Sale? Entonces ahí ya, ahora vamos a agarrar nuestra herramienta lazo poligonal y igual vamos a añadir esta selección para que quede perfecta. ¿Vale? Y acá, por ejemplo, acá también nos faltó. ¿Vale? Y ahora sí, a este le damos igual control más zoom y lo vamos a colorear igualmente con otro color, por ejemplo, no sé, un color como este. Yo creo que quedaría bien un color así. Vale, y le damos un OK y ahí control D para deseleccionar y ahí ya quedaría pintada igual esa parte. ¿Vale? Entonces ahí ya le estamos dando color a esa imagen a través de la herramienta selección, en este caso herramienta lazo poligonal y lazo magnético. ¿Vale? Nos faltaría esta parte, pero bueno, eso lo van a terminar ustedes. Yo ya les expliqué cómo utilizar estas herramientas. Estamos utilizando tanto la herramienta lazo magnético y herramienta lazo poligonal, ¿sale? Y la herramienta lazo también. El fondo lo podríamos haber pintado de otro color igualmente, así como esta cuchara y estos objetos que están atrás, ¿sale? Esa es la utilización de la herramienta lazo magnético. Y ya cuando terminen, pues guarden su documento como JPG, ¿vale? Eligen JPG y le dan algún nombre, por ejemplo jarrón 2, y le dan guardar y le dan OK, ¿vale? Y ya va a empezar a guardarlo con las nuevas características que se le han dado a la imagen. Ahora vamos a crear un nuevo archivo. Por ejemplo, vamos a abrir igual otra imagen. Por ejemplo, vamos a abrir esta parte, esta imagen, y vamos a ver la herramienta de máscara de texto. Les digo, esta en las versiones anteriores como Photoshop CS6 venían juntos con estas herramientas, pero en la versión de CC ya viene acá en esta parte. Acá van a encontrar la herramienta de máscara de texto horizontal que nos va a permitir insertar texto. Entonces acá, si se fijan, me crea algo así como con aspecto de rojo, donde yo, por ejemplo, ahorita por tiempo pues voy a dejar esa fuente, el tamaño, pues le voy a dar un tamaño de 72. Vamos a ver, vamos a crearle su máscara. Vamos a crearle una máscara y vamos a ver si ahora sí nos deja. A ver si ya nos deja. Por ejemplo, vamos a escribir Photoshop. Entonces, antes de empezar a escribir, tiene que crearle su máscara.
Photoshop. Vamos a cambiar el tamaño, al parecer está muy grande. Vamos a darle un tamaño de 30. Un tamaño de, yo creo que con unos 36 está bien. Entonces acá vamos a agrandarlo. ¿Sale? Y le damos en OK. Entonces ahí ya nos hizo la selección, ¿vale? De la, pues en este caso de la máscara de capa. Si nosotros le damos suprimir, pero le damos antes selección, invertir, y le damos suprimir, automáticamente nos crea ese texto y podemos ya control D de seleccionarlo y nosotros ya poder utilizarlo para plasmarlo en algún otro documento, ¿vale? Ese va a ser en forma horizontal, pero también podemos utilizarlo de forma vertical, y es como podemos utilizar la herramienta máscara de texto, ¿vale? Para poder crear un texto con algún fondo de motivo, creando su máscara de texto, ¿vale? Entonces es el tema de hoy, las máscaras de selección de texto y las herramientas de lazo. Espero que se haya entendido para que puedan realizar su práctica. En este caso son 2, y pues ya nada más queda agradecer por su tiempo y nos vemos en la próxima clase.